nos vamos a la profundidad, nos vamos a lo más hondo de lo que es la realidad, y lo hemos hablado muchas veces a lo largo de todos los capítulos, que en el fondo la realidad es mucho más allá de lo que nosotros entendemos por lo tal, que entendemos que una piedra es una piedra, una caja es una caja, un dedo es un dedo, una persona es una persona, y nuestra realidad es, en primer lugar, algo muy personal. Claro. Creo que nadie tiene toda la capacidad de poder visualizar lo que el otro ser percibe o cómo lo percibe. Y la realidad es una conjunción de fenómenos. Lo hemos visto tanto desde el concepto de la no finicidad de la Tierra, desde qué es lo que hay en el cielo, desde cómo se configura y alinean las estrellas. En fondo, la realidad tiene muchos matices, tiene muchas visiones, hay mucho por descubrir. Entonces hay que entender que como fenómeno, la vibración es el inicio. En la cultura védica se habla del Om trascendental, el primer, o se habla de los 4 Vedas, que en el fondo fueron cantados. Lo que quiere decir ahí, según mi interpretación, es que la realidad en sí misma tiene una naturaleza vibratoria. No sé si estoy bien en el concepto, si es vibratoria. Vamos a ir en la gata y voy a decir vibracional. Pero para mí es vibración. Vibra. Y la vibración, ¿perdón? Vibra. Entonces la vibración es, según mi perspectiva, como lo he entendido en los estudios acerca de muchas culturas, la vibración es lo que define nuestra realidad. Entonces la vibración más densa se llama lo sólido. Una piedra es un elemento que está vibrando a una densidad muy baja, por llamarlo alguna perspectiva. Claro. Y a medida que la vibración aumenta, se transforma esa energía, esa vibración, en diferentes fenómenos que para nuestro cuerpo los entendemos como la luz, el calor, los colores, el sonido. Claro. Entonces el sonido, bajo ese parámetro de la vibración, es el estado primario, por llamarlo de alguna forma. Entonces esas vibraciones tienen un efecto sobre esta realidad, y esta realidad tiene un efecto sobre esa vibración. Hay un concepto que se llama simática y se los quiero presentar. Y por favor, Cristian, primer link. Voy de inmediato. Pensaba que somos como, lo hemos hablado también en muchas ocasiones, somos antenas. Y antenas configuradas así particularmente, cada una con su particularidad. Entonces, frente a influjos electromagnéticos y vibraciones, reaccionamos de maneras distintas, por decirlo de un modo. Claro, justamente. Entonces, ¿va este video? Va este video. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: la onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo. La simática es el estudio del sonido visible. La palabra simática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga
o los patrones de manchas de leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones ximáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puedes recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío, hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. Eso. Que... Dale. Por favor, por favor. No, interesante. Muy interesante. No escucho. Básicamente, ahora sí, sí. Sí. Estaba mascando chicle. El concepto, ya que estamos hablando de vibraciones, estamos hablando de sonidos, estamos hablando de un influjo de frecuencias que actúan sobre los diferentes niveles de la materia. Cuando yo era joven,
Y cuando yo era joven, señor, yo iba a las discotecas, iba a bailar una cosa que se llamaba el trance. Y resulta que yo iba a bailar trance, así con el tum, 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 tum. Y bailaba horas. Y quedaba loco, quedaba como reseteado. Yo no sabía por qué. Y un poco me digo esta anécdota, muy personal, para ligarme a lo que dices tú. Imagínense que una cosa es la industria y la otra cosa es lo que el efecto del sonido provoca en nosotros. Y cuando tú tienes algo que puede ser muy pegajoso y muy positivo a nivel vibracional, pero si tú le colocas algo que diga compra mi gaseosa y compra mis papas fritas, estás utilizando ese medio tan sublime como la música y la vibración para poder la industria venderte cosas. Entonces, la esencia es esto, según mi interpretación. O sea, aquí está el origen de cómo el sonido y todo lo que percibimos nos afecta positivamente, y porque hay seres que nos afectan negativamente. Claro. Porque hay seres que a nuestra agua la perturban, y hay seres que a nuestra agua la aquietan. La armonizan. Es vibración. Armonizan. Sí. En la historia de músico puedo decir que nunca he ganado un peso. Como artista sí he ganado plata, pero como músico así, no. Lo que es músico. ¿Ah? Lo que es músico así, no. Músico, te voy a pagar porque toques la batería. Nunca. Tenía que poner plata nomás. Entonces, claro, sin salirse, lo bello de la música lo utiliza esta industria para, insisto, vender su producto. Desde un Jim Morrison, desde un Johann Sebastian Bach, no sé, me estoy tirando una aberración, pero al final siempre tiene que ver con industria, a gran o menor escala. Y por segundo lugar, lo que se está viendo aquí en pantalla, el tema de que nuestra realidad es más allá de lo que nosotros conocemos. Esto ya lo habíamos presentado en capítulos anteriores, cómo afecta la vibración del sonido sobre el líquido fluido no neutro. Pero es súper interesante hacer la revisitación de que este fenómeno que nosotros conocemos como realidad está demasiado ligado a lo que es el sonido, demasiado. Y el sonido son vibraciones, son frecuencias. La frecuencia baja para el oído puede escuchar desde los 40 o 50 Hz, ya puedes percibir, o sea, tus oídos, pero tu cuerpo percibe vibraciones mucho más bajas. Claro, es como... Disculpa. Cuando hay un terremoto, te despiertas. Yo me despierto, todos los terremotos que yo me he despertado, menos el del 85 porque estaba despierto. Pero tú percibes ese ruido, y eso es porque tu cuerpo percibe esa vibración tan baja. Claro. 10 Hz, 8 Hz, que es inaudible, voy a llamarlo de alguna forma, pero es perceptible. Justamente. Entonces, dicho esto, es como las cuerdas de las guitarras, disculpa. ¿Perdón? Es como las cuerdas de las guitarras, ¿no? Claro. Que si tú pulsas una, producto de una vibración de armónicos, hay otras que, ya sea por su composición, por su cercanía melódica, vibran de distinta manera, pues eso, claro. Reaccionan, ¿no? Sí, o sea, los cuerpos, todos los cuerpos tienen una vibración y se afectan mutuamente. Ahí es donde funciona esto de las antenas. Claro. Quizá uno no hace el amor, intercambias vibraciones de agua y te armonizas en una nueva agua. Ando poético. Pero al final es eso, es armonizar, hacer, reproducir los patrones que están en lo divino. O sea, lo de la tortuga a mí me dejó loco. O sea, sí. Es como que el hipotético creador tocó una nota musical y se creó el caparazón de una tortuga. O sea, ya eso es poesía pura. Claro. O sea, es poesía. O sea, a mí me lleva a límites insospechados. Hay una cultura, la Shipibo-Conibo, del Amazonas, que basa su existencia y su cosmogonía
tiene que ver con que todo tiene una vibración y se representa en colores que son muy similares a los diaguitas, ¿no? Ujú, sí. Tienen unos tejidos preciosos. Sí, así multicolores. Sí. ¿Qué refiere a esto? Claro, entonces, justamente el que nosotros digamos, o sea, imagínense que nosotros vivimos en el tiempo de las cavernas. La ciencia nos dice que estamos en la punta de lanza, olvídenlo. Estamos en las cavernas. Para operar nos tienen que abrir. O sea, eso es de las cavernas. Nos enseñan que tenemos 5 sentidos. O sea, eso es, yo creo que es la aberración más grande que pueda existir. Nosotros tenemos muchos sentidos. 5 nos quedamos cortos. Entonces hay que entender que la vibración bajo estos múltiples sentidos se ve afectada y lo va percibiendo de diferentes formas. Pero siempre el fenómeno es la vibración. Entonces salimos de la poesía y vamos a la ciencia. Porque ahí a los José Massa me encanta la ciencia. Aunque no lo crean, porque piense que la Tierra no es esférica, me encanta la ciencia. Soy un fanático de la ciencia. Si tuviera otro hijo le pondría ciencia. Ciencia González. Entonces, una enciclopedia. Ciencia González. Ciencia Tomo González. 1. Entonces, eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es tecnología 2015, ¿eh? De tecnología 2015. Pero siempre bajo el concepto de las ondas sonoras, sonido. Por favor, play. Eso. ¿Se entiende el concepto? Como se dice, no tenemos idea de dónde estamos parados. Sí. No. Cuando la abuela decía, ¿sabe usted, hijo? No, ¿sabe usted dónde está parado? No, ni idea. Y cada vez descubro más que sí, pues esos 12 años que estuve en la educación, no distaba mucho de lo que es la realidad, ¿eh? Sí. Todo lo que aprendí ahí, por favor, o sea, mecanicista obsoleto. Y entonces estamos hablando de que en el 2015 ya existe esta tecnología. Y como estos son temas que quedaron, este no es el tema principal que iba a hablar, del cual no les voy a decir cuál iba a hablar. Estas son las ramas. Entonces, como para decirle, es para hacer ¿cómo se llama? El llamado a que existe todo un mundo de posibilidades, que solamente nuestro límite es la mente, y la tecnología bien encauzada es capaz de generar cosas hermosas, pero también es capaz de generar cosas terribles. Pero yo me quiero quedar con lo hermoso. Yo decidí esta semana irme por lo hermoso, no por lo terrible, aunque igual me puse medio terrible, pero que la cosa es así, ¿no? Es media terrible. Es así. Entonces, es así. Y bajo ese concepto,
imagínense que este es como un popurrí. Hoy día me fui por el popurrí nomás, mostrarles cosas. Vamos debatiendo, vamos conversando. Pero dentro de este popurrí, siguiendo bajo el concepto de lo que es la vibración y siguiendo bajo el concepto de lo que es y cómo se forman las figuras, quiero que por favor te coloques el siguiente video. Deme un segundo. Por favor. Ahí sí. Por favor. Bueno, de hecho, para los que les interese, Tecnología 2020, existen levitadores personales. Son compañías que es un levitador de 50 centímetros por 50 centímetros y tú colocas objetos, gotas, partículas pequeñas y levitan. Es como un objeto decorativo tecnológico. Wow. Entonces, como me iba a ir también por el lado de la tecnología, pero al final no me fui, porque descubrí cosas terribles, me voy para otro lado. Entonces yo me devuelvo, por aquí no era. Por ahí no era. Entonces quiero mostrarle algo muy bonito que va a ser el puente para hablar de la siguiente cosa que vamos a ver. Entonces, por favor, play. Así baja el volumen. Genial. Y seguimos bajo el mismo concepto. Seguimos con que quise que escucharan esto, porque a medida que, imagínense, ustedes escuchaban este sonido, ese patrón de una u otra forma se está formando dentro de ti. Y eso habla de que, según mi perspectiva, y lo hemos contado muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, y aunque lo digamos 1000 veces, hay que decirlo. Lo que estamos viviendo nosotros no es la batalla vírica, según mi interpretación, es la batalla de frecuencias, y cómo nosotros, dentro de nuestro ser interno, vibramos, y cómo las perturbaciones electromagnéticas, llámense la televisión, los celulares, el 5G, el 10G, el 20G, el 1000G, el 1G, todo nos afecta, y esa afectación es lo que nos hace vivir de una forma que a veces no sabemos por qué hacemos cosas, y esas cosas son quizá el motivo, o sea, son la manifestación, de perturbaciones externas, porque nuestra vibración interna es más cercana a lo que vemos ahí,
en nuestro ser, en la naturaleza, hay vibración armónica, hay perfección. Es innegable que hay perfección visual, estética y belleza. Y todas las perturbaciones que estamos viendo desde el campo de la onda, llámese sonora, llámese electromagnética, llámese que son perturbaciones, ciertamente nos están afectando y nos van a afectar cada vez más. Lo dejo ahí, así como poco quería que vieran estas imágenes bonitas. Muy bello. Sí, muy bello. Se puede apreciar también cómo el color, la cromática, funciona a través de la vibración. Por eso se unen los colores así, se disipan, ¿cierto? Claro, justamente. Igual me dio risa porque después vi que se parece el logo de Gmail, pero no me pongo con pairanoico y ya toda la cuestión. Es como de los objetivos de desarrollo sustentable. Pasó por varios, hizo un sol también. Es que ellos ocupan a su favor la información, si finalmente eso es lo que está sucediendo. No hay ni símbolos buenos ni malos. Ha sido el uso y el raptar la información. Claro. Sí, claro, es uno de los impedimentos del alma, la ignorancia, ¿no? Entonces aprovechan todo lo que ignoramos y han decidido que lo ignoremos, porque de esto en el colegio un experimento, sí, recién decía lo de la cinética que era con maicena, almidón de maíz. Claro. Con lo mismo que se hace el slime. Eso, fluido no newtoniano. Ese es el nombre que tiene ese tipo de fluido, que es la maicena. Sí, que se puede preparar en casa. Hasta suena bien para la clase de ciencia. Claro, pero no. O sea, es que entrar en el mundo de la vibración y que somos más vibración que materia. O sea, hay que entender que la materia es vibración, pero que te lo digan así expresamente es dar un salto muy grande. Y aquí la educación está metida, es una mezcla entre los años 50 y la hipertecnología, pero al final no. Seguimos los mismos conceptos de los años 50, que ya eran obsoletos ya. Entonces, siguiendo con conceptos nuevos, esto es como especies de refritos, pero profundizando en los conceptos que han ido quedando dando vuelta. La gente queda interesada, Gato. Escriben cada semana diciendo, queremos saber más. Sí, sigan, investiguen síganlo. más. Eso, entonces, por favor, yo creo que te vayas antes que ponerlo, para decir al minuto 40. El minuto 40. ¿1 con 40? 1 con 40, claro. Hay que hacer la salvedad, y es importante. Nosotros siempre estamos en un afán de divulgar. Este video pertenece a una creadora que se llama, su canal Edith Tierra Plana. Yo no estoy diciendo nada con eso, solamente digo el nombre de su canal. Gracias por hacer ese canal, Edith. Claro, justamente es divulgar información, y cada uno con su criterio. Y le pone el nombre que quiera a su canal. Eso, más encima. Más encima. Entonces, hay que hacer la salvedad con este material, porque mucha gente resulta que tiene una visión muy tolerante frente a las cosas, pero tiene el leve defecto de, entre comillas, ser intolerante con el intolerante. Entonces, esta persona, Edith Tierra Plana, tiene una tendencia, su visión cosmológica está basada en la cosmovisión hebrea, en la Biblia, en el Génesis, y ella interpreta muchas cosas de esa perspectiva. En este video quizás hace alusiones a aquello, pero como vuelvo a decir, no podemos caer en el prejuicio del prejuicio, de quitar del prejuicio al que tiene prejuicios, o censurar al que en alguna vez haya censurado, porque al final es información que nosotros tenemos que obtener desde muchos lados. Y además, dicho esto, sí, por cualquier cosa, YouTube se encargará de hacer su propia censura, así que... Eso, o sea, no te censuré antes, nene. Claro. Y justamente la semana pasada, en nuestro bolón de transmitir durante 3 horas la parada militar china,
es para que, o sea, yo nunca en la vida esperé hacer una cosa así, pero es justamente eso, el divulgar la información, ver otras fuentes, y a veces en las otras fuentes puede encontrar material muy interesante. Pero no era la parada militar china, gato, en todo caso. Es que mi delirio. Tu delirio fue la parada militar china. Capaz que sí sea. Hugo Gutiérrez en la tribuna saludando con el puño durante 3 horas, saludando. Eso era tu rollo. Lo mínimo que puede hacer eso. Entonces, por favor, dicho esto de doña Edith Tierra Plana, por favor, colócale play. La sonoluminiscencia es un fenómeno físico caracterizado por la emisión de luz en líquidos sometidos a ultrasonidos. Según la teoría más aceptada, el ultrasonido genera cavidades que colapsan rápidamente. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas. En esas condiciones, los electrones se separan de los núcleos de los átomos y se genera un plasma. Este emitiría la luz observada. El sonido es un fenómeno físico que no puede existir sin un medio, y a menudo se describe como una vibración que se propaga como una onda, capaz de viajar a través de todas las formas de la materia, gases, líquidos, sólidos y plasmas. La cimática es un término para los patrones de vibración que ocurren en la superficie de un objeto cuando es excitado por el sonido. La cimática es el lenguaje de la frecuencia del sonido. Se basa en el principio de que cuando el sonido encuentra un medio, imprime un patrón invisible de energía acústica. Cuando el sonido se hace visible mediante una serie de técnicas especiales, esto a menudo crea formas geométricas en movimiento. Precisamente esto es lo que sucede con las estrellas. Las estrellas y lo que nos han hecho llamar planetas son exactamente iguales. Además, no es correcto decir la palabra planeta, ya que significa errante. Es importante mencionar que el libro de los Esenios dice que dentro de las estrellas hay agua y energía. Las estrellas no solo brillan, sino también producen música, lo que genera su movimiento. La Biblia dice que las estrellas alaban al Creador. Dios tiene su propia orquesta. Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes. Salmo 148:3. Nuestros sentidos no alcanzan a percibir la hermosa adoración que rodea continuamente el trono de Dios. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Job 38:7. Él está rodeado por una sinfonía que es más grande que nuestros sentidos. Las estrellas cantan, al igual que el sol y la luna lo alaban. Tú, Yahweh, solo tú eres Dios. Tú creaste las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella. Hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe. No quise censurar la palabra de Dios en ningún caso, bajo la interpretación de la Biblia. Claro. Pero también este es un tema que habíamos tocado en capítulos previos, lo habíamos... Claro. Igual decir que la Biblia, como compendio de libros, más bien refiere a muchas cosas, ¿no? Y son sabidurías. Digamos que independiente de las interpretaciones que uno pueda, deba o quiera hacer de esos libros y de esos textos, contienen sabidurías que muchas veces son muy literales también. Claro, justamente. Y esa sabiduría uno tiene que ser capaz de leerla en todos lados, porque esa sabiduría tanto está impresa en la realidad misma, como está impresa en libros sagrados, o en la palabra de un loquito que te toma en la calle, te mira a los ojos y te dice la gran verdad del universo. Claro. También ahí está el código.
Y es un error pensar que la realidad se manifiesta de la forma que uno espera que se tiene que manifestar. Es mucho más allá. Entonces, aquí volvemos al mismo tema de que según algunas visiones, y que va en concordancia con muchas visiones antiguas, nuestra realidad está compuesta por vibraciones. Las estrellas probablemente son fenómenos acústicos, visuales, con un objetivo. En el caso de la Biblia habla de que tiene que ser es para marcar los días de siembra y marcar los días, porque si no estuvieran esos luceros y ese mapa, no podríamos entender en qué momento te encuentras. Entonces, para el que quiera, investigue acerca de esto. La sonoluminiscencia, o en el fondo en inglés se llama a star in a jar, o sea, una estrella en una jarra. La sonoluminiscencia es un fenómeno ya creado en laboratorio, escalable, y que es la implosión de una burbuja de agua en el vacío y se forma luz. En un líquido, ¿no? En un líquido, justamente. Y se forma luz. Entonces, probablemente estamos hablando de fenómenos, seguimos dando vuelta a lo mismo, fenómenos sonoros. Nuestra realidad es sonora. Y por algo la música, dándole vuelta a lo que tú planteaste al principio, por algo la música se ocupa como un instrumento de sometimiento social y de como forma de hacer prevalecer el consumo y la industria, porque tiene un efecto inmediato. Es como tomarse un analgésico así como de esos fuertes que te lo tomáis y listo. La música así tú la escucháis y listo. Yo estoy de un ánimo y pongo temas que yo sé que me van a subir y al rato yo ya estoy alegre. Al rato. Y viceversa. Entonces, esa herramienta, estos tipos, estos tipos malitos que siempre están, de los ocupan que hemos hablado largamente. Claro. Dije que hoy día no iba a hablar de ellos. No. Ese toca siempre está presente, porque también es la realidad en la cual habitamos. Hay que entenderlo así. Está escrito en muchos textos sagrados que el lugar donde habitamos tiene ciertos regentes o tiene ciertos ciertas densidades. Claro, ¿cierto? Justamente ciertas densidades, justamente. Entonces, digamos que el pensar en realidades nuevas habla de pensar en un cambio de visión. Y sigo planteando, y hemos planteado, bueno, ya entramos en toque. No, pues era que ya estamos en toque de queda. Como nos siguen. Ya estábamos. ¿Cómo era? Yo ya no entiendo cómo es. Yo ya no sé. Un día simplemente o estaremos con más toque de queda o ya no. Claro. No habrá nada. Sacarán de toque de queda y ya no habrá nada. Claro. Pero entonces, bueno, estamos en toque de queda, ese es un hecho. Es un hecho. Entonces, como nos llevan a esta realidad del toque de queda, del carnet de que el allá y la tontera de los desplazamientos, y que el super lunes, el super martes, el super septiembre, y que el 18, y que el 25 de septiembre, y el 25 de diciembre, el 18 de no sé cuánto. Entonces, todo eso nos conduce a un estado vibracional desastroso, por decirlo menos. Podría ocupar por un carabato. Mucho menos, claro. Claro. Que hoy día estoy tratando de hablar como Tata. Entonces me puse en esa frecuencia. Entonces, por decirlo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno primero quiere salir de este engaño, es como loco la cuestión, porque tiene que ver con ir tapando el oído, en todo sentido, para escuchar la música interna. Para dejar de vibrar a una frecuencia distinta a la que nosotros se nos dio. A Cristian se le dio la nota tanto, a Cote se le dio tal nota, a mí se me dio tal nota, y así con cada uno de nosotros. Cada uno tiene una escala dentro, voy a llamarlo de alguna forma. Uy, y existen muchas herramientas para averiguar cuáles son esas notas. Mira, sí, quiero mencionar el Kin Maya, que es otro sistema de lectura, ¿cierto?, de nuestro mapa astral, que trae precisiones muy interesantes, incluso para cada dedo una nota,
para saber cuáles son los chakras más importantes que tenemos en este plano y así. Y así. Bueno, Sí. Claro, claro. Entonces, la premisa de Tokio en Chile creo que ha sido durante estos 20, 21 capítulos que ya... ¿Cuánto llevamos ya? este es el 21. Ya no- este es el 21 capítulo. Es que Como el siglo. la realidad es una cosa y lo que hemos aprendido acerca de la realidad es otra cosa. Y esa disonancia es el proceso de ir entendiendo qué es esto. Y lo que nos han contado es una cosa que en algún momento uno tiene que desproveerse de eso. Es una carga. ¿Por qué? Porque si no, no avanzamos. Si existe la levitación en sonido y existen maquinitas que pueden hacer levitar pequeñas cosas, ¿por qué esa tecnología no existe? Es escalable, eso es asible, eso es una realidad. Pero todo lo que nos conduce a esta realidad es bajar nuestra frecuencia, ponernos el pie, y tenemos que vibrar alto. Entonces, imagínense que cómo seremos música y hacemos música y somos instrumentos. Que por favor, Cristian, colócate el siguiente video, Claro. por favor. Te diré desde qué... es igual que a rato. Colócalo desde el principio, yo te diré hasta dónde. Me gusta él porque buen presentador. Me gusta. Una de las tradiciones cuando uno llega a este lugar es tocar la piedra donde están los petroglifos y agradecer a nuestros ancestros que nos permitieron llegar aquí. One of the things that is a habit is to come up here and to touch the stone with petroglyphs and to thank our ancestors that let us climb up this mountain. Las piedras sonadoras del Zaino. Uno de los petroglifos de este lugar más famosos es el Machi, que es una figura que se repite en varios lugares del Valle del Aconcagua en diversos sitios arqueológicos, pero aquí está muy bien diseñado, con algo en su mano y en una posición de baile. Existen varios tipos de petroglifos, antropomorfos como el Machi, zoomorfos como esta lagartija que está aquí en este panel, y fitomorfos que representan plantas como el que está a su lado. Otro típico fitomorfo representando una planta. Este que claramente representa un ser humano con sus pies, su cuerpo, sus manos con algo y su cabeza. En algún sentido de movimiento que le da a este petroglifo. El Pucará claramente tenía un sitio de observación fantástico, donde dominaba claramente todo lo que es el Valle de Jahuel. Y aquí se demuestra la aglomeración artificial de estas piedras que los antiguos hicieron para fortificar este lugar. Dentro de lo que son los sitios arqueológicos, siempre el Inca marcó su lugar cuando esto fue imperio. Y aquí hay un claro signo incaico, el signo escudo convexo, ¿no es cierto?, que es un claro signo de que el Inca estuvo en este sitio cuando reinó el Valle del Aconcagua. Le vamos a demostrar por qué se llaman piedras sonadoras. Estas, al ser puestas artificialmente, no quedan encajadas con tierra entre medio. Por lo tanto, por eso se llaman piedras sonadoras.
That's the reason they call this place Southern Rocks. Eso. Because Ay, me encanta él. Sí, al final, en una decisión editorial, como este fue el sitio de las cosas que iban a hacer, pero no fueron, Claro. el último video lo vamos a saltar, pero lo voy a explicar. Pero de esto, para que quede este registro, digamos que hasta las piedras pueden hacer música. Y hasta las piedras son capaces de hacer resonar, de hacernos resonar. Y la única forma que tenemos, al parecer, para poder sintonizarnos con esta realidad es danzando, es sintiendo, armonizándonos, escuchando música o escuchando vibraciones que nos vuelvan a encontrar con eso trascendental que tenemos. Para la cosmovisión mapuche, y disculpa mi ignorancia, tengo entendido que todo comienza con el tun tun, tun tun. El Chuenquipurrum. Justamente. Y ese es el origen de todo, desde ahí se crea la realidad. Y como les decía, tenemos que abrirnos a nuevas formas de entender la realidad. Ese es nuestro llamado, por algo estamos haciendo esto, porque queremos intentar crear una forma de poder entender esta realidad más allá de lo que hemos aprendido. Digamos que para entender este mundo, las herramientas que se nos dieron son muy obsoletas. Es como que tenemos que entrar a arreglar un computador y tenemos una pita. No se puede, no hay forma, no congenia. Tenemos que crear nuestras nuevas herramientas para entender qué es lo que es esto, porque esas herramientas ya estaban en los antiguos, pero vino este virus que se llama la modernidad y barre con todo esto. Y es una lástima, como siempre, pero tenemos siempre la oportunidad de dar vuelta a la página y poder hacer las cosas distintas. El video que íbamos a ver, que dura 11 minutos, pero al final nos vamos a quedar muy cortos, es de David Icke, que es un personaje que yo les invito a ver. Es muy es muy controversial, y básicamente lo que él habla es que nuestra realidad, imagínense que nosotros somos imagínense un canal de televisión, sintoniza tal frecuencia, y eso está especificado en Hertz, que es la medida de vibración. Entonces imagínense que nuestro cerebro, todo nuestro ser, está preparado para poder entender la realidad por medio de las herramientas que se nos dieron. E imagínense que nosotros, al igual que un canal, nosotros sintonizamos con una realidad, percibimos una cantidad de vibraciones determinadas al canal que podemos percibir. Y que la realidad, lo que plantea David Icke, que es muy interesante, es que este fenómeno sí, pues se parece más a una holografía que a una realidad concreta. Claro. Entendiendo de que, claro, que todo lo que nosotros percibimos está siendo procesado por nuestro ser interno, necesariamente, frente a algo externo que se nos presenta. Y en la medida que seamos capaces de generar nuevas herramientas, y aquí es mi percepción, en la medida que seamos capaces de generar nuevas herramientas internas para poder percibir la realidad, vamos a poder salir de este embrollo que se nos está planteando acá, que es la violencia, que es el caos, que es la polarización, los ricos contra los pobres, el facho contra el zurdo, el bonito contra el feo, y nuestras herramientas tienen que hacerse más sofisticadas para poder entender la realidad desde otras frecuencias, es decir, tener la capacidad de sintonizar más canales. Cuando yo conocí a Dios, o Él me conoció a mí, yo es como que accedí a un pack premium de nuevos canales. Es como un poco así. O estaba en conexión telefónica y me pusieron fibra óptica. Porque accedes a una cantidad de canales y de percepciones que tu ser antes no era capaz de verlo, porque no era tu tiempo. Entonces, según nuestra perspectiva, y tomo la palabra de todo el equipo que componen más de 25 personas que hacemos Tokio en Chile. Cada semana, cada día, 25 personas distintas.
Claro. Me tomo la palabra por ello y sí, pues la realidad es más allá de lo que se nos presenta. Viajemos en esa forma de entender la realidad, soñemos nuevas realidades, abrámonos a estas nuevas perspectivas y abrámonos a más canales, porque si no, no vamos a poder salir. Es súper triste, pero si no, no salimos. Y tenemos que crear más canales internos, ser capaz de recibir otras frecuencias. Hay gente que nace con esos dones naturales, hay gente que no los desarrolla, hay gente que no le interesa desarrollar, pero si estamos en esto un poco para eso, para que todos tengamos nuevos instrumentos para entender la realidad. Y eso es mi presentación de hoy día. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias. Todo este material, para que lo revisen, va a quedar, como ustedes saben, ahí abajo en el link. Vamos a un corte y volvemos en esto que es Tokio en Chile.